Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Saludos y bendiciones a todos en el nombre de Cristo Jesús. Les deseamos a todos grandes y abundantes bendiciones en esta hora. Esperamos que la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, abunde en vuestros corazones hoy y siempre, por siempre y para siempre, en cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, en cada uno de ustedes, amigos y amigas. En esta hora, una vez más estamos aquí. Queremos compartirles un mensaje más de la bendita palabra de Dios, que esperamos les sea de edificación y de mucha bendición para sus vidas. Hermanos, hermanas, el mensaje que les quiero compartir en esta hora es el siguiente, y lo he titulado de la siguiente manera: La Iglesia de Jesucristo es fundada por Cristo y en Cristo. La Iglesia de Jesucristo es fundada en Cristo y por Cristo. O sea que quiero darles a entender que la Iglesia está fundada por Cristo y en Cristo. Mismo Jesucristo es el que fundó la Iglesia. Su iglesia, por supuesto, su iglesia. No cualquiera que se llame iglesia. Y el mismo Jesucristo, en Él fundó su iglesia. Él la fundó y la fundó en Él. Yo quiero aclarar este punto muy importante que todos debemos de tener muy presente y muy claro, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Porque se tienen muchas opiniones, diferentes opiniones, se cree de diferente manera, pero lo que vale no es lo que usted crea y lo que usted diga. Lo que vale no es lo que yo crea o lo que yo diga. Lo que vale, hermanos, es lo que diga y que quedó estipulado y escrito en la palabra de Dios. Eso es lo que vale, amados hermanos. Eso es lo que tiene peso y es lo que tiene valor. Solo es cuestión de profundizar por el Espíritu Santo la palabra de Dios. Y este mensaje yo les quiero compartir porque a veces se piensa que el fundamento de la iglesia no es Cristo. Se llega a creer que la iglesia la fundó Cristo, pero la fundó en alguien más. Como por ejemplo, se ha llegado a decir y a creer que la iglesia de Jesucristo está fundada sobre Pedro. Pero si vamos a la palabra del Señor, la iglesia Jesucristo la fundó, hasta ahí estamos bien. Jesucristo fundó la iglesia, eso es toda una gran verdad que no se puede contradecir. Jesucristo fundó la iglesia, pero ahora ¿en quién la fundó? Es ahí donde estamos errando muchas de las veces, porque se llega a creer que Jesucristo fundó la iglesia en Pedro, simple y sencillamente por las palabras que Jesucristo le dijo a Pedro cuando éste le declaró la realidad que Jesucristo era. Cuando Pedro, por inspiración y revelación del Espíritu Santo, le declaró a Jesucristo que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, y lo vamos a leer. Vamos a leer esta parte de la Biblia. San Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. Más bien, el versículo 18 es el que necesitamos leer. Dice de la siguiente manera. Dice:
Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Amados hermanos, amadas hermanas, aquí la palabra de Dios nos está hablando claramente. Si vamos a los versículos anteriores, nos vamos a dar cuenta, hermanos, de una conversación que Jesucristo tuvo con sus apóstoles acerca de lo que la gente opinaba acerca de Jesucristo, de quién era Él. Y Jesucristo, después de recibir respuesta de parte de los apóstoles que le dijeron, pues unos dicen que eres un profeta, como dice aquí, el versículo 14 dice, y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. El 15 dice, y él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Jesucristo les dice directamente, bueno, eso opina la gente, las personas que no andan conmigo, o que alguna vez han andado conmigo, pero que no son mis seguidores. Ellos opinan que a lo mejor soy Juan, que a lo mejor soy Elías, que a lo mejor soy Jeremías, o soy alguno de los otros profetas. Pero ahora ustedes, refiriéndose a sus discípulos, refiriéndose a sus apóstoles, les dijo, ¿y ustedes quién decís que sois? ¿Ustedes quién creen que yo soy? Mire lo que dice el versículo 16, dice, y respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, afirmación de Pedro hacia Cristo. Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro declaró una frase contundente. Pedro declaró una palabra revelada, no de él, una palabra revelada por el mismo Espíritu Santo. Porque esto no fue de Pedro. Esto no fue idea de Pedro. Esto no fue pensamiento de Pedro. Esta expresión no fue del corazón de Pedro. Esta expresión vino inspirada y revelada del mismo Padre Celestial a la vida del apóstol Pedro para que Pedro entendiera claramente que a quien tenía enfrente no era cualquier persona, no era un hombre común, ni siquiera alguno de los profetas, sino que quien tenía enfrente y con ellos era el mismo Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, el Mesías prometido. Entonces vemos como dice el versículo 17, dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Bien, amados hermanos, por eso vemos cuán urgente es que tengamos la revelación del Espíritu Santo. Porque nadie puede entender y comprender y saber realmente quién es Jesucristo y cuál es su plan y propósito por el cual Él vino a este mundo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Nadie puede entender la palabra de Dios y la revelación de Dios sino por el Espíritu Santo. Se necesita el Espíritu Santo plena, entera y completamente para poder entender los designios y la palabra de Dios, para entender la voluntad de Dios y para lograr tener la correcta interpretación del Señor. Aquí en esta parte, Jesús le dice a Pedro por haber transmitido esta frase, le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Todos aquellos que han entendido quién es Cristo y hasta lo han aceptado como su Salvador, no ha sido de su propia cuenta o de su propio entendimiento, sino que el Espíritu Santo les ha hecho entender realmente quién es Cristo.
Porque no solamente es suficiente es conocer a Cristo y hablar de Cristo y mencionar a Cristo, pronunciar el nombre de Cristo con sus labios, no. Suficiente es saber realmente quién es Cristo y cuál es el propósito de Cristo al revelarse a nosotros, al permitirnos conocerle y al venir a haber venido a esta tierra a hacer lo que hizo hace más o menos como 2000 años. Hay que entender el plan, hay que entender el propósito, hay que entender qué es Jesucristo, quién es Jesucristo y por qué de lo que hizo Jesucristo y qué hace aún Jesucristo ahora. Hermanos, aquí nos damos cuenta que el Espíritu Santo es el que revela la verdad de Dios. El Espíritu Santo es el que revela la verdad del Padre. Nadie puede tener revelación de Dios si no tiene real comunión con el Espíritu Santo. No podemos entender la palabra de Dios si no nos la revela y nos la aclara el Espíritu Santo. Por mucho estudio que tengamos, por muchos años de estudio que podamos tener, si el Espíritu Santo no es en nosotros, estamos errados, engañados y cegados. Y todo lo que hablemos o digamos, en realidad, no tendrá ningún sentido, ni tampoco tendrá ningún cimiento firme o real en la palabra de Dios. La palabra de Dios se debe de escudriñar, dice la misma Biblia, divinamente, porque divinamente fue inspirada. Asimismo se debe escudriñar y se debe tratar de entender. Nadie puede entender la palabra de Dios por sí mismo, por su cuenta, por su intelecto, por su estudio, por su sabiduría. No, nadie la puede entender. Se necesita el Espíritu Santo para entender correctamente la palabra de Dios. Y aquí Jesús le dice a Pedro, tú eres bienaventurado porque has entendido la verdad de Dios. Has entendido lo que Dios, el Padre, ha enviado a esta tierra, a este mundo, y que está entre ustedes. Tú no supones, porque el Espíritu te lo ha revelado. Tú estás seguro de quién soy yo, porque el Espíritu te lo ha manifestado, te lo ha hecho entender. Nadie más sino el Espíritu Santo. Jesucristo se estaba revelando claro delante de los ojos de los apóstoles, delante de los ojos de Pedro. Mire ahora, Jesucristo dice algo muy importante, de lo cual se ha debatido, pero demasiado. El versículo 18 dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro. Vea bien cómo dice aquí y cómo está escrito y marcado. Primero, la primera frase que dice el Señor Jesucristo dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro. Jesucristo declara a Pedro que él realmente es Pedro. Que él es Pedro y nadie más. Dice, tú eres Pedro y nadie más que Pedro. ¿Se da cuenta? Está afirmando el Señor, tú eres Pedro. Y hay una coma para la siguiente expresión. Cuando hay una coma y se inicia una nueva expresión, ya no se está refiriendo exactamente a la primera expresión, sino que ya es una segunda expresión. Dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y nuevamente, punto y coma, y dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mire, aquí, si no lo profundizamos, parece que en verdad la piedra principal de la iglesia, el fundamento de la iglesia, parece que es Pedro. Realmente, si no lo profundizamos, si no lo analizamos, y si no pedimos realmente la profunda inspiración del Espíritu Santo, nos quedamos todos con esto de que
Pedro es la piedra angular, de que Pedro es el cimiento de la iglesia, de que Pedro es el fundamento de la iglesia. Esto es algo muy, pero muy profundo que debemos examinar profundamente con la ayuda del Espíritu Santo. Porque vamos a ir al contexto. Vamos a ir al contexto, hermanos. Esta no es la única cita que habla del cimiento de la iglesia. Hay otras citas que nos aclaran y nos dicen realmente y nos aclaran el fundamento de la iglesia, por supuesto, de la iglesia de Cristo. Y vamos a ir a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 20. Mire, tal vez pareciera que San Mateo 16 y 18, tanto a unos como a otros, pareciera como que si nos dejara un poco inconfusos, al menos así parece, al menos por no profundizar. Pero la Biblia misma tiene la confirmación para ayudarnos a entender lo que con un solo versículo no comprendemos o no entendemos. Tiene más. La palabra de Dios es amplia. La palabra de Dios es clara. Y se ha dicho, la Biblia no necesita otros libros. La Biblia se explica por sí misma. Solamente hay que pedir la inspiración del Espíritu Santo. Todas las preguntas que por un lado puedan aparecer, por unas partes que no entendamos, se encuentran en ella misma, en otra parte de la misma Biblia. Ahí están las respuestas. Si leyendo la Biblia nos encontramos con preguntas que nos podemos hacer porque no comprendemos por la primera cita que hemos leído, bueno, la misma Biblia nos va a llevar a otras citas y al contexto. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 20. Y aquí va a aclararnos la Biblia, claro, sin rodeos y sin confusión. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Mire cómo dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Se da cuenta? ¿Quién es el fundamento de los apóstoles? Jesucristo es el fundamento de los apóstoles. Aquí se está aclarando. ¿Quién es el fundamento de los profetas? Jesucristo es el fundamento de los profetas. ¿Por qué lo digo? ¿Porque yo se me ocurre decirlo? No. Dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Si Jesucristo es el fundamento de los apóstoles, que se puede entender que los apóstoles están representando a la iglesia, entonces Jesucristo es el fundamento de la iglesia, el principal fundamento, el cimiento. Y aquí nos dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y para que usted no le quede inconfuso esto, y a mí tampoco, dice, siendo la principal piedra del ángulo, y da el nombre, Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. Usted puede seguir creyendo lo que quiere creer, pero al final de todo, lo que va a valer no es lo que usted crea o lo que yo crea por mi propio intelecto o por mi propio conocimiento. Al final, lo que vale es lo que Dios ha estipulado. Al final lo que vale es lo que Dios ha designado y ha marcado y lo que Dios ha dicho. Dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
Si se da cuenta, a Jesucristo no se menciona por ese nombre en el Antiguo Testamento, aunque sí aparece en el Antiguo Testamento. Así es que Jesucristo viene siendo el fundamento, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Jesucristo es el fundamento de los apóstoles y los profetas, por lo consiguiente es el fundamento de la iglesia. Y hermanos, y hay otra parte de la palabra del Señor que dice por ahí en 1 Corintios, y los quiero dejar con esto. 1 Corintios, alabado sea el Señor, bendito sea su nombre. Dice la Biblia, Primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Mire, y aquí da una advertencia el apóstol Pablo a los Corintios. 1 Corintios 3, 10 y 11 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno vea cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Oiga, aquí está claro. Todos parecemos ser edificadores, pero el principal fundamento lo puso Cristo en Cristo mismo. El cimiento es Cristo. Él lo puso y Él es el fundamento. Hermanos, hermanas, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3, 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Por eso, la iglesia de Jesucristo es fundada por Cristo y en Cristo. Jesucristo es quien la fundó y en Él mismo la fundó. Ahora nosotros continuamos el edificio. Continuamos edificando ese edificio sobre el principal fundamento, sobre la principal piedra, sobre el principal cimiento. Es Jesucristo mismo. Hermanos, hermanas, les voy a dejar con este mensaje. Espero que les sea de bendición y de edificación. Y de aclaración también. Y usted ya no se esté cimentando en algún cimiento que no es el real, que no es el que está marcando la palabra de Dios. No, el fundamento donde usted y yo nos debemos cimentar y fundamentar es en nuestro Señor Jesucristo y en nadie más, porque nadie debe poner otro fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo mismo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo o Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Hermanos, hermanas, que Dios les bendiga, que Dios les guarde con ustedes y adelante. Fúndese en Cristo, ciméntense en Cristo, busque a Cristo, ame a Cristo y ponga siempre por delante de todo y por encima de todo a Cristo, porque Él es el grande, Él es el poderoso, Él es el Salvador, Él es el todo de nuestra vida, Él es el único fundamento donde su iglesia está fundada y cimentada y que permanecerá. Él es la roca inamovible. Y sobre esa roca, su iglesia está cimentada y está fundada, donde nadie, ni el diablo, ni la puerta del infierno prevalecerán contra ella. Dios les bendiga y les guarde. Hasta el próximo bendiciones nos concede. Dios está con ustedes. Bendiciones a todos en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén.